dice ahí, los B chica, que son los recursos, o sea, la disponibilidad de recursos, lado derecho de las restricciones. Después los C, ¿sí? Que son los coeficientes de la función objetivo, costos o precios. Y después tenemos los A, que son los coeficientes tecnológicos, ¿sí? Que están implícitos también en, digamos, en nuestras restricciones. Obviamente que eso después puede, los cambios en esos parámetros pueden determinar cambios en las variables de decisión, o, bueno, o pueden haber nuevas restricciones que esté incorporando. Bueno, solamente vamos a ver cambios discretos, es decir, cambios en un cierto valor, ¿sí? Con respecto a los que estaban en nuestro problema original. Si bien también se puede hacer continuo, que ya estaríamos en el campo de la programación paramétrica. Bueno, ¿por qué cambian los parámetros? Bueno, porque eso lo dijimos desde la primera clase, muchos de nuestros parámetros del problema van a ser son objeto de estimaciones, ¿sí? Son valores que nos vienen dados, y bueno, y eso muchas veces cambian con el correr del tiempo y hay que actualizar nuestras ecuaciones, ¿no? Cuando quieras, Jenny. Bueno, entonces, una cosa que tiene que estar ahí en el pizarrón, que omití, entonces son estos, como concepto, ¿no? Lo de los parámetros sensibles. Que es nuestro objetivo, ¿ah? A través de este análisis de sensibilidad, nosotros vamos a tener los elementos para determinar cuáles de estos B, C, fundamentalmente, son parámetros sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si cambia alguno de esos parámetros, me cambia mi solución óptima, ¿no? Yo acá estoy optimizando decisiones gerenciales, maximizando ganancias, minimizando costos. Entonces, quiero saber de mis datos del problema, de mis parámetros, cuáles no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima. Bueno, bien. Y entonces después lo que decimos es, bueno, en realidad los parámetros que están ahí indicados como A, ¿sí? Esos parámetros son más difíciles de cambiar porque tienen que ver más con lo tecnológico, con temas de productividad y demás. Entonces, digamos, ellos digamos que tienen menor probabilidad de cambio, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar, ¿sí? Con los que sí pueden tener más margen de maniobra, ¿sí? Que son los parámetros relacionados con la disponibilidad de recursos, los B chica, o los parámetros relacionados con los coeficientes de la función objetivo, el C, los C. Ahí está. Bueno, algo que ya veíamos de antes es que la disponibilidad de recursos justamente tiene que ver con este concepto de los precios sombra, ya lo hemos dicho, que se interpreta como cuánto aumenta mi función objetivo, bueno, hablando de maximización, ¿verdad? Por una unidad de incremento del recurso I, por eso le estoy poniendo su índice I, ¿sí? Ese precio sombra en general se denota como una Y sub I, el I es el recurso, digamos, que cambia la disponibilidad, ¿sí? Y con un asterisco de superíndice, ¿no? Y esto habíamos visto, si querés una vez más, esto habíamos visto que, bueno, no lo dice ahí, que estaba relacionado con el tipo de restricciones, ¿no? Es decir, si yo veo en las salidas, que después lo van a ver con Jennifer del solver, veo que el precio sombra es 0, para un determinado recurso, entonces eso quiere decir que es una restricción que no está siendo activa, ¿no? Como en el caso de la planta 1 del ejemplo de Windows, ¿sí? Tenía 4 horas, pero mi solución óptima era utilizar hasta 2. ¿No? Entonces es un recurso que no se agota, un recurso que sigue habiendo disponibilidad, pero que no me incide en la determinación de mi solución óptima. En cambio, si el precio sombra es positivo, como dice ahí, entonces la restricción sí está activa, el recurso está completamente agotado, y entonces ahí tendría un margen de poder aumentar una unidad más de ese recurso que tiene un precio sombra positivo, a los efectos de poder mejorar mi valor de Z, ¿no? Mejorar quiere decir
bueno, si es un problema de maximización, aumentado, o es un problema de minimización, disminuido. Bien, bueno, eso es justamente lo que les estaba diciendo. Sí, ahí está. Otro de los temitas que estaba acá, que eso lo van a ver más en el práctico, pero vamos a tomarlo como el teorema que es esta cuestión de la relación entre los problemas duales y primales, ¿no? Decíamos que todo problema primal tiene asociado un problema dual, tiene la misma solución óptima, y a su vez tenemos este teorema de holgura complementaria, que me dice que a partir de una variable en el problema primal, si esta variable es básica, entonces del otro lado, en el problema dual, voy a tener una variable de holgura no básica, o sea que va a ser 0, ¿no? ¿Se acuerdan de bueno, las variables no básicas, que eran las que nos quedaban, no quedaban incluidas en el problema? ¿Se acuerdan que, bueno, estamos viendo justamente cuáles entran al problema, y eso lo vamos viendo paso a paso. Va en los dos lados, por eso yo pongo ahí una flecha de doble signo, ¿no? O sea, vale lo mismo si una variable dual en el óptimo es básica, entonces del otro lado, en el problema primal, la variable de holgura va a ser no básica. Pero esto les va a servir sobre todo después para cuando vean el práctico, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, en realidad es simplemente aplicar el teorema al caso de Windor. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? En general, cuando voy a cambiar mis parámetros B o mis parámetros C, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es viendo, bueno, ¿qué pasa si aumento una unidad de este recurso o aumento un determinado valor finito? Pero en general lo que vamos a querer hacer es buscar estos rangos o intervalos, ¿sí? de los B o de los C para que la solución óptima siga siendo óptima, ¿sí? Eso es lo que quiero sensibilizar. Mi solución óptima, en qué intervalos, tanto de los B, recursos, disponibilidad de recursos, como de los C, coeficientes de la función objetivo, sigue siendo válido. Entonces, cuando estamos hablando específicamente de los coeficientes B, o sea, asociados con la disponibilidad de recursos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, cada vez que cambie un valor de un recurso I, va a ser hacerles una prueba de factibilidad. Una prueba de factibilidad. O sea, el cambio de los coeficientes del lado derecho, digamos, de las restricciones, el cambio de los recursos, está asociado entonces con la factibilidad de mis soluciones. Entonces, ustedes ya lo vieron también con la profesora en los anteriores ejercicios, en el práctico 3, pero yo tenía que ver, ¿se acuerdan? En la columna, creo que hay un ejemplo ahora a continuación. Bueno, en la columna correspondiente a la holgura de ese paso, digamos, que todos los coeficientes tenían que ser no negativos para que siguiera siendo factible. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos, esa prueba de factibilidad? ¿Ah? Ustedes piensen que tuvieron un problema con una determinada Z, con unas determinadas restricciones, y ustedes llegaron a una solución básica, ¿sí? Una solución básica, es decir, un valor para cada una de las variables de decisión, y un valor del C, ¿sí? Sea máximo o mínimo, ustedes están ahí. Ahora lo que quieren hacer es sensibilizar esos resultados. Entonces, estamos con el caso del cambio de los coeficientes B, ¿tá? O sea, asociados a los recursos. Entonces, lo que dice ahí esa pequeña ecuación es que dice, bueno, si yo tengo mis valores de las variables básicas anteriores, ¿no? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, la x1, x2, cuartas ventanas de Windows? ¿Sí? Y yo le sumo que el incremento en esos coeficientes B, ¿tá? Los asociados a los recursos, ¿no? B, lado derecho. Si tengo, pensemos, más recursos, ¿sí? Puedo aumentar, como en el caso de Windows, que aumentara las horas en la planta 2 o aumentara las horas en la planta 3. ¿Tá? Eso sería lo que estaríamos sensibilizando. Bueno, tengo mi variable básica anterior, entonces voy a sumarle el incremento en los B, es decir, aumento 1 hora, por ejemplo, en la planta 2, aumento 3 horas, por SSI, o sea, fíjense que tienen el mismo subíndice, porque está relacionado con el mismo recurso,
que va a ser, después lo que van a ver con la profesora, la variable de holgura correspondiente a esa restricción, a ese recurso. Entonces yo sumo ese incremento del coeficiente, de los coeficientes B por la variable de holgura correspondiente a mis antiguos valores de las variables básicas, y voy a obtener unos nuevos valores de mis variables de decisión. ¿Y cómo hago la prueba de factibilidad? Bueno, verificando justamente que a la altura entonces de esa variable de holgura, de esa restricción, todos los valores sean no negativos. ¿Y cuánto me va a cambiar mi z? Porque eso es como yo determino mis valores, mis nuevos valores de, la variable, de las variables de decisión, ¿verdad? Otra vez, creo que lo comenté la vez pasada, pero ese x a secas quiere decir que es el vector, digamos, ahí estaría x1, x2, por ejemplo, ¿no? Los valores de x1, x2. ¿Cuánto va a cambiar z? Bueno, ahí me voy a los precios sombra. ¿Ah? Mi y sub i asterisco, los voy a tener que multiplicar por cuánto aumentan mis b. ¿Sí? ¿Se acuerdan que precio sombra era por cada unidad que yo incremente mis b, cuánto cambia entonces el valor de z? ¿Ah? Entonces, tengo el precio sombra, tengo cuánto se incrementan las b, tengo entonces cuál va a ser el incremento de z. Perfecto. Bien, este es simplemente el ejemplo, ¿sí? Donde lo que veíamos ahí era un caso donde, ¿se acuerdan que yo tenía 12 horas, ¿sí? En la planta 2, ¿sí? Entonces acá lo que se está planteando es un cambio discreto, como decía anteriormente la presentación. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo duplico la cantidad de horas que tengo en la planta 2? O sea, paso de 12 horas a 24 horas. ¿Tá? Es lo que me está diciendo. ¿Tá? Entonces, antes yo tenía mi solución óptima, 262, que era, bueno, dos puertas, 6 ventanas, ¿se acuerdan? Los lotes, etcétera. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero hacer es aplicar la fórmula que vi en la slide anterior. Entonces digo, ¿cuánto se incrementa B sub 2? ¿Sí? Que son las horas del aplantador, recursos. ¿No? Se incrementan 12 horas, ¿no? Tenía 12, sumo 12, me quedan 24. Se incrementa 12. ¿No? Entonces ahí lo que ustedes después van a tener que hacer en el práctico, ¿ya? A ese paso específico, van a tener que ver la columna asociada a la variable de holgura, ¿no? Que es esa que está ahí, que es 1/3, 1/2 y menos 1/3. ¿Ven el negativo ahí, en la última fila? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que recién les decía. La factibilidad implica que en la columna correspondiente a la variable de holgura, para esa restricción, no tenga valores negativos. Entonces, yo igual puedo calcular, porque tengo ahí el incremento de B sub i es 12, ¿no? Y el precio sombra era 3 medios, eso ya lo calculamos, entonces el incremento de Z es 18, mi valor anterior, ¿se acuerdan? Con 262 era el Z de 36, o sea que 36 más 18 me queda 54. O sea, ese incremento me daría un valor de Z de 54, qué bien porque aumento el Z, estoy maximizando, tengo más ganancia, bárbaro, pero hago el control de la factibilidad o la prueba de la factibilidad y me encuentro un coeficiente negativo. Entonces, lo que me dice la prueba de factibilidad es que ese incremento de horas de 12 a 24 en la planta 2, el curso 2, representado por B sub 2, no es factible. ¿No? Después me hace otro ejemplo ahí al final que me dice, bueno, ¿qué pasa si en la planta 3 paso de 18 horas a 22 horas? Y bueno, me lo está dando, no me está mostrando el cuadrito, me está diciendo la nueva solución óptima, y todos los coeficientes son positivos, entonces ahí sí sería factible. ¿Ah? O sea, yo tengo que chequear, entonces, ante un determinado incremento en los coeficientes B, si hay o no factibilidad. Bien. Entonces después voy un paso más adelante, quiero generalizar, ¿sí? Quiero generalizar. Entonces digo, puedo ir, o sea, viendo cada incremento y viendo si es factible o no es factible, o puedo decir, bueno, voy a calcular un intervalo de factibilidad.
sea, para cada recurso, en este caso de las puertas y ventanas para cada planta, planta 1, planta 2, planta 3, ¿no? Yo lo que quiero ver es cuáles van a ser todos los valores posibles de B, de su 1, de su 2 o de su 3, ese rango, ese intervalo, dentro de los cuales, o sea, si B se ubica dentro de esos valores, entonces mi solución óptima sigue siendo factible. Fíjense lo que dice después de la coma, dice, si se supone que no cambian los otros lados derechos, ¿tá? Porque esto es la definición de sensibilidad. O sea, a nivel económico, yo sensibilizo como cambia una variable, pero pienso que las otras son ceteris paribus, está todo igual. ¿No? O sea que es un ejercicio de decir, ¿qué pasa si cambia? Como vimos recién en la slide anterior. Cambia solo los recursos de la planta 2, pero se supone que la planta 1 queda igual, la planta 3 queda igual. ¿No? Eso es muy importante. Si se supone que no cambian los otros lados derechos. Yo voy de a uno, voy cambiando un B sub 1, cambio el B sub 2, cambio el B sub 3. O sea, el B sub 1 tiene sentido cambiarlo. Les pregunto. ¿Quieren ayudarme con esto? ¿Alguna opinión? ¿Puede cambiar el B1? O sea, ¿sirve cambiar el B1 a los efectos de nuestro objetivo, que es optimizar nuestro Z, nuestra performance? B1 vendría a ser la ecuación 1. La ecuación 1, la restricción 1 de las puertas, o sea, es la restricción, es la planta 1. Es la planta. La X1 es el otro. Está en 2,6. Entonces, si yo cambias el B1, la planta 1 no te generaría un cambio sustantivo. No importa, si la solución te da que la cómo está X2 igual 6. Entonces, de forma que cambies en X2, no te va a generar un cambio radical. Te convendría cambiar el S2. Bueno, a ver, en realidad en lo que está escrito en el pizarrón está la respuesta. Yo si tengo un precio sombra de 0, ¿tá? Quiere decir que no estoy agotando el recurso, quiere decir que la restricción no está activa, ¿tá? ¿Se acuerdan que yo tenía 4 horas para gastar en la planta 1 y en realidad gasto solo 2 para llegar a la óptima? Puede ser muy tardoso. Entonces, ya el proceso de resolución del problema, para llegar a una solución óptima, me implicó utilizar solo 2 horas de la planta 1. Por lo tanto, no tiene sentido ninguno aumentar, porque la solución óptima solo utilizó 2 horas de la planta 1. Si la planta 2 y la planta 3 están al tope, porque en la planta 2 se utilizaron 12 horas, y 12 horas era mi límite, menor o igual a 12, y en la planta 3 se utilizaron 18 horas y era mi límite. ¿Sí? O sea, no, en la planta 2 y la planta 3 se agotaron. ¿Sí? Entonces, por eso hay que unir con todo este concepto de los precios sombra que van a ver en las salidas del solver. O sea, si yo tengo un precio sombra 0, entonces por ahí no es. Aumentando ese recurso no voy a obtener ningún cambio en mi solución óptima. ¿No? Eso tiene que quedar claro. Por eso tienen que poder interpretar, yo ahora no tengo la salida del solver, pero lo van a ver con la profe. ¿No? Si yo tengo un precio sombra, o sea, no tiene sentido, no es eficiente, no voy a lograr aumentar mi Z, ¿no? Porque ese recurso justamente no se agotó. ¿No? Yo tengo que ver el incremento en los recursos de aquellos, justamente esos recursos, estas restricciones que sí se agotaron a los efectos de determinada solución. ¿No? Eso ténganlo claro. Bueno, entonces, hablando de los B, seguíamos hablando de los B y decíamos, generalizamos y calculamos justamente el intervalo de factibilidad. ¿No? Siempre chequeando entonces que los coeficientes sean no negativos para que sigan siendo factibles. Creo que por acá más o menos nos quedamos la otra vez. Entonces decíamos, bueno, otra vez, planta 2. Viste que en ningún caso, Martín, ¿verdad? En ningún caso movimos la planta 1. B sub 1 no lo tocamos. ¿Por qué? Porque esa restricción no era activa. ¿Tá? Por lo tanto, no tiene sentido aumentar ese recurso. Solo vamos a aumentar el recurso 2 o el recurso 3. ¿Tá? Bueno, entonces acá vamos a incrementar el recurso 2. ¿Tá? Entonces digo, bueno, ¿cuánto se puede modificar ese sub 2? ¿Tá? Que eso eran las 12 horas, para que la solución óptima siga siendo factible.
Entonces digo, bueno, me tienen que cumplir mis tres restricciones. ¿Tá? Mis tres restricciones. Entonces ahí lo que vemos en términos de incremento del B sub 2 es que tiene que estar, bueno, tiene que ser mayor o igual a menos 6, mayor o igual a menos 12, igual si cumple la primera, ya la segunda, y menor o igual a 6. Entonces ahí lo que me dice es, la factibilidad de la solución óptima desde el punto de vista de el movimiento que puede tener B sub 2, entonces el incremento de B sub 2 tendría que estar entre menos 6 y 6. ¿Tá? Podría reducirse, que son 6 y 6, son horas de planta, 2, horas de la planta 2. ¿Tá? Podría disminuir 6 horas o podría aumentar 6 horas. ¿Para qué? Para que mi solución óptima, 2, 6, siga siendo factible. ¿Tá? Entonces, como yo tenía 12 horas, ¿sí? El intervalo, ¿cómo quedaría? Bueno, 12, si le saco 6, me quedan 6, ¿lo ven eso? 6 menor o igual a B sub 2, menor o igual a 18. Tenía 12 horas, le aumento 6, me queda 18. ¿Está claro eso? O sea, el incremento puede estar entre menos 6 y 6. Por lo tanto, B sub 2, que tenía un valor inicial de 12, puede oscilar entre 6 y 18 horas. ¿Está claro? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Claro. Hola, buenas noches. Mi Hola. consulta es sobre las inecuaciones que están en rojo en la slide que dicen 2 más un tercio de la variación de B2 mayor o igual a 0. Si me puede explicar de dónde salieron esos números o qué representan. Sí, ahí lo que pasa que, a ver, habría que hacer algunos pasos, pero son tus tres restricciones, las tres restricciones que tenés en el problema, ¿tá? Donde vos le das valor a B sub 1, le das valor a B sub 2. ¿Te acordás que tenías x1 menor o igual a 4, x2, bueno, las tres Sí, ecuaciones del problema de las puertas y las ventanas? sí, No, simplemente lo que haces es que todas ellas te queden del lado derecho cero, o sea, hay que hacer cuentitas, ¿sí? claro. Y expresarlas todas en función de B sub 2. Pero son Ah, está. tus tres restricciones, las tres Acá, o restricciones sea que que tenés hay en el cálculos problema. intermedios que no estamos viendo acá. Exacto, sí, sí, Ta, ta, porque ta. Genial. esto quiere Bien, ser gracias. teórico nomás, pero a veces les tenemos que explicar alguna cosa para que se entienda. Pero Claro, igual claro, por eso. en el libro de Hegel está paso a paso, pero acá lo que haces es el B sub 2, que son 12, ¿tá? Simplemente no le pones 12, le pones B sub 2, ¿tá? Y el resto le das a X, perdón, a B sub 1 le das el valor de 4, a B sub 3 le das el valor de 18, como tiene en las restricciones, y dejas Claro. todo de 0 En del lado función derecho. de B sub 2. Claro. Entonces, Bien, eso te permite ver cuál sería el valor que debería tener el incremento de B sub 2, o sea, a partir de 12, cuánto podrías mover esas horas de la planta 2 para que se sigan cumpliendo las restricciones. Y si se siguen cumpliendo las restricciones, quiere decir que la solución sigue siendo factible. perfecto. ¿Sí? Bien, bárbaro, muchas gracias. Por favor. ¿Seguimos? Bueno. Bueno, entonces hasta ahora lo que hicimos fue cambiar los B, ¿tá? Los coeficientes asociados a los recursos. ¿Tá? ¿Qué pasa si tengo más disponibilidad de recursos? ¿Cómo me cambia la solución óptima? Intervalo de factibilidad, ¿sigue siendo factible o no dentro de qué rango? ¿Tá? Ahora, otro de los parámetros que puede cambiar son los C, ¿tá? Que son los coeficientes eh, o sea, representativos de las ganancias o de los costos, ¿no? De cada uno de esos productos, actividades que voy a realizar, o sea, mis variables de decisión, que también pueden cambiar. ¿Tá? También está dentro de ese esquema de incertidumbre que puede pasar. ¿No? Entonces también los queremos sensibilizar. ¿Tá? Y en este caso nos vamos a preguntar, ¿no? Cuando cambia el parámetro C, entonces cuál es el rango dentro de esos valores C para que mi solución siga siendo óptima. Y fíjense que dice acá, siempre que no haya cambios en los otros coeficientes. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es mi C sub 1? ¿Cuál es el C sub 1 del caso Windows? Miren la ecuación del Z. Ya lo sabemos todo de memoria. Pero bueno. La ecuación del Z de las puertas y las ventanas, ¿cómo era? Era Ahí 3000 x1 más 5000 x2. Ahí está. Después lo redujimos a 3 y 5 para no hacer tanta cuenta, pero perfecto, sí.
Acá adelante también decían 3, y es eso. C sub 1 es 3, 3000, ¿sí? Y C sub 2 es 5. Esos son mis coeficientes de ganancia asociados a cada uno de los productos. En este caso, los lotes de puerta, los lotes de las ventanas. O sea, me cambio uno a la vez. O cambio C sub 1 o cambio C sub 2. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a determinar entonces un rango de optimalidad. ¿tá? Y fíjense que ahí simplemente dijimos, C sub 1 es 3, C sub 2 es 5, y lo que hago es, para determinar la pendiente de la recta, como en este caso lo podemos graficar porque son solamente dos variables de decisión, entonces puedo expresar, o sea, a partir de la ecuación del z, fíjense que lo que hago es despejar x2, ¿sí? Despejo x2, y entonces les queda x2 menos 3 quintos de x1 más z sobre 5. ¿Y qué es 3? C sub 1. ¿Y qué es 5? C sub 2. Entonces así paso de la ecuación, digamos, particularizada a la ecuación general. x2 es igual a menos C sub 1 sobre C sub 2 x1 más z C sub 2. O sea, tengo una expresión general de x2 en función de x1 y de z, en función de mi expresión, o sea, de la función objetiva. Entonces, después, creo que esto lo habíamos visto también, pero bueno, ¿se acuerdan que las restricciones, que en este caso eran activas, eran la horizontal, que está ahí a la altura de 6, ¿sí? x2 igual 6, ay, perfecto, muchas gracias. Esa es la que está activa, y la otra que está activa es la que tiene pendiente descendente, ¿tá? Son las dos que están activas, porque la de x1 igual a, menor o igual a 4, ¿se acuerdan que no era activa, ¿no? O sea, esa no es una restricción activa. ¿tá? Las dos que señaló la profe son las restricciones activas. Entonces, yo tengo que ver en este caso qué pasa si me cambia C sub 1 o me cambia C sub 2, individualmente, ¿cómo verifico que no cambie la solución óptima? Bueno, entonces, la pendiente de esa recta que voy a determinar a partir del cambio de C sub 1 o de C sub 2, ¿sí? O sea, en la ecuación general, tiene que estar, entonces, entre menos 3 medios y 0. ¿Por qué? Porque son mis dos fronteras, mis dos restricciones activas. Vamos a ver cómo se calcula en la siguiente. Ahí está. Entonces, acuérdense de la ecuación de la slide anterior que dice x2 igual menos 3 quintos de x1, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cambio de a 1. Entonces, ¿qué pasa si, fíjense la parte que está en azul, ¿no? Cambio C sub 1 y mantengo C sub 2. Entonces C sub 2 sigue quedando igual a 5, me queda congelado en 5, ¿lo ven eso? C sub 1 sobre C sub 2, cambio C sub 1, C sub 2 es igual a 5, C sub 2 no cambia. Pero ¿qué pasa si cambia C sub 1? Entonces me decía recién, la pendiente tendría que quedar igual, ¿sí?, a justamente las dos restricciones activas, o 0 o 3 medios. ¿no? Entonces, si C sub 1 sobre 5 es 0, entonces no le queda otra C1 que ser 0. ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Coeficiente de la ganancia unitaria de vender cada lote de puertas. ¿Sí? O es igual a 3 medios. Entonces ahí C sub 1, C sub 1, fíjense, el 5 para arriba, 15 medios, entonces me queda 7,5. Ese sería mi rango de optimalidad de C sub 1. Que C sub 1, coeficiente entonces de ganancias del producto puertas, esté entre 0 y 7,5. Entonces ahí me aseguro, si cambio C sub 2, que mi solución sigue siendo óptima. ¿tá? ¿Qué pasa con C sub 2? Fíjense, hago lo mismo, pero dejo C sub 1 congelado en 3. ¿Lo ven? La parte roja. Entonces, 3 de C sub 2 igual a 0, hago lo mismo, nada más que sensibilizo C sub 2. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si algo sobre C sub 2 me da 0, entonces C sub 2 debería estar tendiendo a infinito, ¿no?
Y en ese caso, y en el otro caso, C sub 2, 3 sobre C sub 2 igual 3 medios, entonces C sub 2 sería 2. ¿No? Entonces ahí determinamos individualmente cuál sería el rango de optimalidad de C sub 1 o el rango de optimalidad de C sub 2. ¿No? Entonces, acuérdense que recién me dijeron, ¿cuál es C sub 1? 3. ¿No? Entonces, 3 resulta que podría estar entre 0 y 7,5. O sea que podría aumentar hasta 4,5, ¿está bien? De 3 a 7,5 puede aumentar hasta 4,5 y podría disminuir ¿cuánto? De 3 a 0, o sea, 3. ¿Lo ven? Podría disminuir 3 y podría aumentar 4,5, hasta, ¿no? O sea, en ese rango de 3 puede aumentar hasta 4,5 o puede disminuir 3 hasta llegar hasta 0. Entonces ahí, si mi C sub 1 están en ese rango, entonces mi solución seguiría siendo óptima. ¿Sí? Se mantiene C sub 2. ¿Qué pasa si cambia C sub 2 manteniéndose C sub 1? Bueno, C sub 2 podría aumentar hasta infinito, ¿sí? Y podría disminuir hasta 3, porque parto de 5, me dice que el valor mínimo que puede tener es 2, o sea que podría disminuir 3. ¿No? Entonces, el solver les va a dar ya la información para ver cuál es el rango de optimalidad asociado con cada una de las variables de decisión. Bueno, entonces, tanto en el caso de los cambios de B como en el caso de los cambios de C, ¿sí? Lado derecho o coeficiente de la función objetivo, siempre vimos que cambia de a un parámetro, ¿verdad? Y el resto se mantiene fijo. Pero ¿qué pasa si me pueden cambiar? Tengo un escenario de que me pueden cambiar varios lados derechos a la vez, ¿no? O sea, incremento horas en la planta 2 y también incremento horas o disminuyo horas, digamos, en la planta 3. Yo podría hacer esos análisis. Entonces acá Hillier nos propone una regla del 100%. Esa regla del 100% es cuando tengo cambios en varios parámetros B, ¿sí? Varios parámetros asociados a la disponibilidad de recursos, al lado derecho de nuestras inecuaciones. Entonces ahí lo que me dice Hillier es, bueno, lo que está asociado a los B justamente es el precio sombra, ¿no? Cuánto se incrementa mi Z por cada unidad adicional de un determinado recurso, ¿no? Entonces me dice, para cada cambio tengo que calcular el porcentaje de cambio permitido para que ese valor continúe dentro del intervalo de factibilidad. ¿Tá? Como dice ahí, si yo estoy trabajando con mis parámetros B, estoy hablando de factibilidad. ¿Tá? Estoy calculando mi factibilidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica esta regla del 100%. Y lo que me sigue diciendo Hillier es, bueno, si ese porcentaje, son varios cambios, ¿no? Por lo menos más de uno, no por lo menos dos. Entonces, si no excede del 100%, entonces los precios sombra van a seguir siendo válidos. Y si supera el 100%, en realidad, bueno, no lo podemos acelerar. Puede ser que sí, pero lo único que se asegura es que si el porcentaje de cambios acumulado es hasta del 100%, entonces los precios sombra asociados a cada recurso van a seguir siendo válidos. Y bueno, y acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. ¿Sí? Seguimos con el caso de las puertas y las ventanas. Entonces, eso es parte de la información que van a ver en el solver, ¿no? Y tiene también el gráfico. ¿Se puede ajustar un poquito para que se vea todo el gráfico? Que queda ahí como... Ah, perfecto, perfecto. Vale, gracias. Bueno, entonces ahí fíjense, tenemos las tres plantas, tres restricciones, precio sombra, planta 1, precio sombra 0, o sea, ni lo tocamos la planta 1, ¿no? Pero tenemos un incremento de 1,5 en el Z por cada hora que yo cambie en la planta 2, y un incremento de 1 en el valor de Z por cada hora que yo incremente en la planta 3. ¿Lo ven eso en el cuadro? Primera columna del cuadro, precio sombra, ¿sí?
Ahí está. Esa es la información que está señalando la profesora. Entonces, eso es así para un conjunto de lados derechos que son 4, 12 y 18 horas, ¿no? Que es lo que tienen ahí el vector de B. A la derecha, 4, 12 y 18. Con ese vector de B resolvimos el problema de programación lineal y calculamos una solución óptima. Entonces, ahora yo voy a hacer varios cambios. No voy a hacer de a un cambio y ver si es factible o no es factible. No, hago varios cambios y lo que voy a calcular es el porcentaje de aumento permisible. Entonces, ¿se acuerdan que recién, hace 3 o 4 slides, no sé si lo podés, capaz que ir un poquito para atrás, que calculamos con el B sub 2, un poquito más? Ahí. La otra, viste que dice menos 3 medios, y la otra diapositiva, no, habla de 3 medios. ¿Es positivo y negativo porque son cosas diferentes? O yo me entendería. Viste que el C2 te da 3 medios, y la otra diapositiva también 3 medios y 0. Sí, podés ir Son dos cosas distintas, ¿no? uno para atrás. No, estamos hablando de lo mismo, pero ahí. Fíjate que tenés un menos delante del X1. Es eso nada más. ¿Está? Menos medio. ¿Está? Es eso nada más. Pero estás hablando de lo mismo. ¿Está? Es una pendiente descendiente, pero, o sea, ya la tenés ahí. Ya es descendiente porque tenés el menos. Así que tenés que ver cuánto, qué pendiente. No puede ser más de 3 medios. O sea, entre 3 medios y 0, pero, ¿está? Perfecto, gracias. Por favor. ¿Para qué hora me perdí yo? Ahí. Entonces, ¿se acuerdan que acá nosotros calculamos hace unos minutos ese intervalo de factibilidad? Ay, si podemos ver el cursor, porque ahí está, perfecto, perdón. Ahí vimos el intervalo de factibilidad de B sub 2 y dijimos, puede disminuir 6 o aumentar 6. ¿Lo ven ahí? El incremento de B sub 2. Después dijimos, bueno, ¿cómo quedaría el B sub 2? A partir de las 12 horas podría quedar un mínimo de 6 horas y un máximo de 18 horas para que la solución siguiera siendo factible. ¿Tá? Ese es entonces el valor permisible del incremento. ¿Tá? Entre menos 6 y 6. O sea, valor absoluto de 6. ¿Para que se nos enloqueció? Está ahí. Entonces ahora, acá en la slide me dice, bueno, ¿qué pasa si a la vez, ¿no? Cambios simultáneos? B sub 2 cambia de 12 a 15. ¿No? Y B sub 3 cambia de 18 a 15. O sea que aumento 3 horas en la planta 2, ¿sí? Y disminuyo 3 horas en la planta 3. Aumento 3 horas en la planta 2 y disminuyo 3 horas en la planta 2. 3. ¿Sí? Aumento 3 horas en la planta 2 y disminuyo 3 horas en la planta 3. ¿Sí? Supongamos que tenemos la misma cantidad de empleados y bueno, mando uno a hacer 3 horas más en la planta 2 y deja de hacer esas horas en la planta 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese 6 se calculó en la slide, como recién vimos, para el caso de la planta 2, pero también es 6 para la planta 3. Fíjense que lo tienen ahí en el cuadrito. Los dos se mueven, ¿sí? O incrementa 6 o disminuye 6, y en el caso de la planta 3 lo mismo. Entonces, lo que hago es decir, bueno, quiero calcular ese porcentaje. Entonces, solamente el movimiento de B sub 2 de 12 a 15, ¿tá? Entonces, lo que hago es, bueno, ¿cuál es el nuevo número de horas? 15. El anterior número de horas, 12. 15 menos 12, 3 horas, dividido 6, ¿no? Por 100. Entonces eso me da 0,5 por 100, 50%. ¿tá? Y en el otro caso, estoy disminuyendo, ¿tá? Pero tomo, entonces, 18 menos 15 sobre 6, también me da el 50%. Entonces, si hago esos dos cambios y calculo el porcentaje de aumento permisible, ¿tá? Sumando los dos incrementos en términos porcentuales, me da 100%. Entonces, con lo que vimos recién, ¿tá? Nos está diciendo que los precios sombra
serían válidos. O sea que esos precios sombra que yo tengo ahí, ¿tá? Que aumenta 1,5 el Z ante cada incremento de hora de la planta 2, o aumenta 1 el Z ante cada incremento de hora en la planta 3, seguiría siendo válido. ¿Tá? Entonces, el valor del incremento de Z lo teníamos en una ecuación anterior, pero ahí simplemente, si yo digo, bueno, en ese caso, digamos, podríamos, también lo vemos ahora se volvió a mover el gráfico, pero la idea es que estamos cambiando recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que lo veíamos la clase pasada también, o sea, la idea es cambiar, la recta que representa cada restricción tiene movimientos paralelos, ¿tá? En este caso, yo estoy aumentando, ¿ven? La restricción que está paralela al eje de las abscisas, estoy aumentando de 12 a 15, ¿tá? 12x2 igual 15, ¿lo ven? ¿Sí? Y por otro lado estoy disminuyendo la que tiene pendiente descendente, ¿tá? Era 3x1 más 2x2 igual 18, y ahora va a ser 3x1 más 2x2 igual 15. ¿Tá? Bueno, entonces después lo que hago es calcular el nuevo valor de Z. Pero primero me tengo que asegurar que siga siendo factible. Entonces, eso con respecto a los cambios en B. ¿Y qué pasa si tengo cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetiva? O sea que tengo cambios en varios C. ¿No? En este caso, bueno, tengo dos variables de decisión, tengo dos coeficientes, C1, C2. ¿No? Entonces, lo que vimos hasta ahora en cuanto al rango de optimalidad era, como decía la definición, ¿no? Solamente ante un cambio de un C, manteniendo el otro, todos los demás fijos. ¿No? Si tengo cambios simultáneos, entonces acá también es prácticamente el mismo cálculo que tenemos que hacer. ¿No? Tengo que calcular el porcentaje de cambio permisible para que esa solución siga siendo óptima, siga permaneciendo en el rango de optimalidad. ¿No? Entonces, la regla del 100% lo que me dice es que, bueno, la suma de los porcentajes de cambio, ¿sí?, no puede exceder el 100%. ¿Sí? Y bueno, y ahí entonces estoy hablando de función objetiva, ¿verdad? Entonces ahora estoy hablando de mis X, los coeficientes de mis X. Caso puertas y ventanas, ejemplo window, tengo dos variables de decisión, x1, x2. Ahí ya tengo un cambio, porque bueno, ya incorporé, pero esto va siguiendo igual al libro de Hillier, o sea que si quieren ver los pasos intermedios tienen que ir al libro, pero igual después acá tienen la oportunidad de ver los ejemplos que se prepararon para ustedes. O sea, ya tengo otros valores, no tengo 2,6, ya tengo 0,9. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque era más redituable hacer ventanas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era más redituable hacer ventanas. Entonces, sensibilizando, ¿qué pasa? Si asigno más horas en la planta 2, menos horas en la planta 3, como era el ejemplo de recién, bueno, en realidad les quedaría, bueno, no hago puertas y me dedico a hacer ventanas y gano más. Bueno, eso es salud. Entonces, ¿qué me dice ese cuadro? ¿Qué me dice ese cuadro? Tenemos los coeficientes actuales, 3x1, 5x2, 3,5, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los aumentos y las disminuciones permisibles en cada caso? Ahora hablamos del costo reducido. Entonces, acá lo que muestra es, a ver, si por ejemplo yo tengo un incremento de C1, ¿no?, en 1,5, o sea que me quedaría 4,5, ¿sí?, el valor del coeficiente, ¿no?, se incrementa 1,5, el valor es 3, entonces me quedaría 4,5. Entonces eso, si yo ya hago el porcentaje, me queda un 33%. Entonces, lo máximo que me podría cambiar C2 sería disminuir el 2.
¿tá? Porque ahí, vieron que la otra slide decía, ¿no? No importa si aumenta o disminuye, es decir, es como que tomo el valor absoluto de los cambios, ¿no? Es decir, cuánto se puede mover el coeficiente de la función objetivo para que siga siendo óptima. Entonces, si C sub 1, digo, bueno, tiene que aumentar de 3 a 4,5, entonces C sub 2 tendría que disminuir en 2 para, bueno, justamente que el porcentaje de los cambios sumado no pase de 100%. ¿tá? Entonces ahí me quedarían los nuevos valores, o sea, 3 pasaría a 4,5 y 5 pasaría a 3. ¿tá? Igual ahora en los ejemplos lo van a ver el paso a paso con algún otro ejemplo práctico. ¿sí? Bueno, y otro ejemplo en el otro caso. Ahora, ¿qué es esto del costo reducido? ¿Qué es esto del costo reducido? Ahí está. El costo reducido está asociado a cuánto es que puede cambiar, ¿quién? Los C, estamos hablando de los C. ¿Cuánto puede cambiar el coeficiente de cada variable de decisión en la función objetivo? Y fíjense lo que dice, para que en la solución óptima en dicha variable tenga un valor positivo. ¿Qué pasa? Ustedes se acuerdan que hablamos de variables básicas, variables no básicas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las variables no básicas tenían un valor de 0. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿sí? se admiten emojis también. Bueno, entonces, el costo reducido, ¿sí? Es, ¿qué pasa cuando tengo una variable básica, no básica, en un valor de 0, o sea que no es determinante, digamos, para mi solución óptima, ¿tá? Como teníamos recién ahí, 0,9, ¿tá? Entonces, ¿cuánto tendría que incrementar? Estamos hablando de maximización, ¿no? Estamos hablando de coeficientes de ganancia. Dice costo, pero en realidad, si estamos hablando de maximización, entonces sería cuánto tendría que incrementar, ¿sí? El coeficiente de la ganancia asociado a una determinada variable de decisión para que esa variable deje de ser no básica, ¿sí? Para que esa variable justamente sea relevante en la definición de mi solución óptima, ¿no? Por eso dice ahí cuando es forzada a entrar, es decir, es como que yo digo, hago el otro análisis, es decir, está bien, yo ganaba 3.000 por cada lote de puertas, 5.000 por cada lote de ventanas, y recién vimos, pues se ponía para atrás, ahí está. En ese caso, que yo cambiaba, ¿se acuerdan los valores de las horas destinadas a la planta 2, planta 3? Y dije, bueno, ¿saben qué? No hago puertas, no hago más puertas, hago solo ventanas. Entonces, en vez de 2,6, ahora 0,9 sería mi solución, ¿no? Hago todo ventanas porque gano más. Entonces, ¿cuánto tendría que aumentar quién? El coeficiente de ganancia de las puertas para que a mí me convenga hacer puertas, producir puertas. ¿Sí? Yo siempre acá quiero optimizar mis decisiones, ¿no? Entonces, eso es una información que también les va a estar dando el sol, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el incremento del coeficiente de ganancias? O bien, si estamos en una situación de minimización, entonces sería que la disminución de ese costo, porque yo quiero disminuir, entonces voy a tener que forzar a ver cuánto podría disminuir ese coeficiente C a los efectos de que afecte positivamente a mi solución óptima, ¿no? Eso es como la intuición que está detrás. El solver se los va a decir, ustedes después lo van a tener que aplicar, a ver si estoy maximizando ganancias o estoy minimizando costos, ¿sí? O sea, la definición dice costo, pero en realidad puede ser aumento del coeficiente de ganancias o disminución si es un coeficiente de costos. Pero en definitiva lo que se trata es ver cuál es la variación de ese coeficiente C para que esa variable asociada deje de ser
no básica, o sea, deje de tener un valor 0 y para que pueda tener entonces un valor positivo. Así como en ese caso de que yo fabrico 0 puertas, bueno, para que empiece a fabricar puertas, ¿sí? ¿Cuánto tendría que ser el coeficiente asociado a las ganancias que me da a mi empresa producir y vender las puertas? ¿No? Entonces ahí dice, si una variable de decisión es positiva, en la solución óptima, su costo reducido es 0. Es decir, ¿por qué? Porque ya está en mi solución óptima. ¿No? Ya está en mi solución óptima. O sea, la solución original, ¿sí? X1, X2, o sea, en realidad yo producía una determinada cantidad de puertas, producía una determinada cantidad de ventanas, entonces con esa resolución el costo reducido era 0, porque ya tenía un valor positivo. Pero hubo casos que nosotros que resolvieron en el práctico, que de repente tenían varios productos, digamos, que podían producir, y no todos tenían un valor positivo en la solución óptima. Pues se trata de ver que tienen un valor de 0, cuánto tendría que modificarse entonces su coeficiente en la función objetivo, al incremento si es maximización o disminución si es una minimización de costos, a los efectos de que esa variable tenga un valor positivo. ¿Sí? Bueno, y ahí tocamos todos los temas que están en el menú del día. Preguntas. ¿Entendió? Bueno, están pidiendo los archivos de soluciones. Bueno. Bueno, ahora van a ver entonces la resolución del práctico 4, que van a ver la aplicación de todos estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí por el Zoom ya les mandé el práctico 4 de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Traje el 4, el 5, el 8 y el 9. Y también les mandé un Excel, que en ese Excel lo que hice fue todos los ejercicios que vamos a resolver acá, los resolví también en Solver para que puedan ir viendo también todos los puntos, porque hay puntos, por ejemplo, en el ejercicio 4 que ya nos dan, pero bueno, está bueno después verlo en el Solver, que realmente está ok, coincide, y también para ir viendo cómo nos da el informe, ¿sí? Vamos a arrancar con el ejercicio 4, que dice, sea el problema de programación lineal, voy a escribir por acá, cualquier cosa si no se ve en el Zoom me avisan y veo de modificar algo. 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3, con las siguientes restricciones: x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 18, 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 menor o igual a 12, siendo x sub 1, x sub 2 y x sub 3 mayor o igual a 0. ¿Sí? Lo primero que nos pide es resolver el problema de programación lineal. ¿Sí? Vamos a empezar con esta resolución por el método simplex, que ya lo hemos visto.
Vamos a ir haciendo de nuevo todos los cuadritos, así también ya vamos repasando el método. ¿Y cómo empezábamos para hacer nuestra matriz? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? A nuestras variables, a nuestras restricciones, ¿no le teníamos que agregar una variable de holgura para poder igualarlas a 0? ¿Empezamos con eso? Entonces nos va a quedar x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 más S1 igual a 18. Y la siguiente restricción, 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 más S2 igual a 12. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, creo que está, capaz que es la tormenta. Y bueno, y vamos a pasar a lo que sería nuestra ecuación 0, ¿no? Que teníamos que pasar, estamos de acuerdo, todos los coeficientes, todos nuestros variables para z, y esto nos quedaba que z menos 3x sub 1 más x sub 2, menos x sub 2 menos 2x sub 3, y le agregábamos nuestras variables de holgura, s sub 1 menos s sub 2 igual a 0. ¿Hasta acá venimos? ¿Recordamos toda esta parte? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ir armando nuestros cuadritos de la matriz. A ver si me dan este espacio. Teníamos las variables básicas, la ecuación, ¿no? Las cantidades z de x sub 1, x sub 2, x sub 3, s sub 1, s sub 2, y al lado derecho, hasta acá, ¿venimos bien? Y en las variables teníamos z, S1 y S2. Voy a hacer el mismo cuadro, así después ya lo vamos trabajando desde allá. Muy bien, y vamos pasando nuestros datos. Tenemos la ecuación 0, la ecuación 1 y la ecuación 2. Arrancamos por la primera, tenemos un z, menos 3, menos 1, menos 2, 0, 0, 0, 0z, 1x sub 1, 2x sub 2, 1x sub 3, una S1, 0 y 18, 0, 2, 1, menos 1, 0, 1 y 12. Vamos a hacerlo ahí como cuadrito. ¿Por qué es S1 y S2 la función Z como 0 y los otros son menos, no? Porque acá, acá me faltó que es 0 por S1 y 0 por S2. ¿Se acuerdan? Este siempre empezaba siendo 0. 0 por S1 y 0 por S2. Perdón que me comí ahí el 0. Ahí va. Bien. Ahora sí, tenemos lo que es nuestra matriz armada y cómo empezábamos para ver cómo iniciábamos a
hacer cuentas, ¿no? Que era lo primero que buscábamos. Tiene que ver la matriz identidad de la variable del cuadro. 1, 0 y 0, 1. ¿Está? Después tenés que empezar a escalarizar. ¿Y con cuál la cambiaría? ¿Qué cambiaría y con cuál lo cambiaría? Lo que haría sería escalarizar. Vamos primero por un paso anterior a lo que estás diciendo, ¿sí? Tenemos que ver en la ecuación 0 cuál es el más negativo. Perfecto. Arrancamos viendo cuál es el más negativo. ¿Estamos todos de acuerdo que es el -3? Esta va a ser nuestra variable de entrada. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ponerle entrada. ¿Y cuál va a ser nuestra variable de salida? ¿Cómo seguíamos para saber cuál era nuestra variable de salida? Teníamos que hacer el cociente mínimo. Bien, perfecto. ¿Y con qué hacíamos el cociente mínimo? Con los lados derechos y los valores de la columna pivot. Perfecto. Entonces, 18 dividido 1. 18. Perfecto. ¿Y 12 dividido 2? 6. Entonces, ¿cuál es nuestra variable de salida? ¿Estamos de acuerdo que es S2. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería nuestro elemento pivot? ¿Este 2? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué teníamos que empezar a hacer ahora en este nuevo cuadro que nos vamos a ir armando acá? Teníamos que multiplicar por el inverso para que el elemento pivot nos dé 1. Bien. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que podemos multiplicar por 1/2? ¿Pero qué multiplicamos? Toda la fila, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta acá vienen? ¿Siguiendo? Sí, ¿Bien? todo. Bien, perfecto. Entonces empezamos. 0 por 1/2, 0. 1/2 por 2, 1. 1/2 por 1, 1/2. 1/2 por -1, menos 1/2. 1/2 por 0, 0. 1/2 por 1, 1/2. Y 1/2 por 12, 6. ¿Hasta acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, ¿y ahora qué era lo otro que teníamos que hacer? Para seguir con nuestra matriz. Profe, no vemos la segunda Perdón. cuadrilla. No pasa nada. Gracias. ¿Ahí lo llegan a ver? No, vemos solo hasta X1. Igual en la solución está re claro. ¿Ahí? Sí, creo que ahí sí, ¿no? Ahí, perfecto, gracias. Bien, está. Entonces seguimos en este, ¿no? Empezamos a poner las entradas en este nuevo cuadro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a dejar los números que están por arriba de nuestro elemento pivot en 0. ¿Para qué? Para imitar esta matriz. ¿Sí? ¿Hasta acá todos lo recuerdan a esto? Entonces este acá ya no sería S2, este sería X1. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a borrar esta parte de acá y cociente, así estoy poniendo las cuentas que voy haciendo acá. Y ponemos. Lo iba a poner acá igual al final. La ecuación 2, que es esta que tengo acá, esta fila, por 3 más la ecuación 0. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Ya lo vimos varias veces, estamos haciendo como un repasito para poder meterle bastante para la revisión. ¿Sí? Entonces empezamos. 3 por 0, 0, más 1, 1. ¿No? 3 por 1 es 3, menos 3, 0. 3 por 1/2, 3 medios.
Menos 1, un medio, ¿estamos todos de acuerdo en esto? 3 por menos un medio, menos 3 medios. Menos 2, menos 7 medios. No, pues mira, hicimos este. 3 por un medio es 3 medios. Menos 1 me da un medio. ¿Sí? ¿Sí? 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por un medio, 3 medios, más 0, 3 medios. Y 3 por 6, 18, más 0, 18. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos con el siguiente. Este 1 lo tenemos que dejar en 0. Entonces, ¿por qué vamos a multiplicar? Por menos 1, ¿no? Agarramos la ecuación 2, la multiplicamos por menos 1 y le sumamos la ecuación 1. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por un medio, menos un medio. Más 2, 3 medios. Menos un medio por menos un medio, menos un medio, ¿verdad? Más 1. Espera, me perdí acá. Chucu, 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 chucu. 3 medios, ¿no? ¿Sí? Menos 1 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1 por un medio, menos un medio. Más 0, menos un medio. Y menos 1 por 6, menos 6, más 18, 12. ¿Sí? Así nos quedaría nuestra siguiente matriz. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Seguimos teniendo números negativos en nuestra ecuación 0? ¿Verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que se puede seguir optimizando? Entonces, esta sería nuestra variable de entrada. X3. ¿Y cuál sería nuestra variable de salida? Muy bien. Igual, estamos de acuerdo que sería S1, ¿no? Si lo vemos así también nos podemos dar cuenta de esto. Si va a entrar X3, ya tenemos X1, ¿cuál sería nuestra variable de salida? S1. ¿Sí? Igual lo hacemos. Primero, contra un negativo se podía. No, tenía que ser positivo. Entonces no, no va. Y entonces sí nos queda 2 seguido 3 medios. ¿Está? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Bueno, esta es nuestra variable de salida. De entrada, digo, y esta va a ser nuestra variable de salida, S1. Ya lo copiaron. ¿Lo puedo borrar? Así seguimos trabajando en este. Ay, no me deja un poquito y le saco una foto en el celular así que me queda Vale. mejor. Perdone. No, igual también lo tenés en el PDF que mandé por las dudas. Ah, sí, está ahí, está. Ahí lo voy poniendo para que lo vayan viendo. Encontré que sacándole la foto con el celular después lo veo mejor al pizarrón y ya está. Nos quedó ¿sí? Este que está acá. Muy bien, entonces voy a borrar esto. Dos tercios. ¿No? 2 tercios. 2 tercios.
Entonces nosotros acá ya tenemos x sub 1 y va a entrar x sub 3. ¿Sí? Entonces, como ya lo decía el compañero, este va a ser nuestro elemento pivot, que es 3 medios. Entonces, ¿por qué vamos a multiplicar esta fila? Estamos de acuerdo que por 2 tercios. ¿Sí? Entonces empezamos. 2 tercios por 0, 0. 2 tercios por 0, 0. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo ahí? 2 tercios por 3 medios, 1. 2 tercios por 3 medios, 1. 2 tercios por 1, 2 tercios. 2 tercios por menos 1 medio, menos 1 tercio. Y 2 tercios por 12, 8. ¿Hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a dejar en 0 el menos 7 medios, que para dejarlo en 0 estamos de acuerdo que multiplicaríamos nuestra ecuación 1 por 7 medios más la ecuación 0. ¿Sí? Por 7 medios más la ecuación 0. ¿Sí? Les voy poniendo ahí cómo va quedando. Y el S1 lo multiplicaste por 2 tercios. Ah, sí, espera que te lo pongo acá. Lo pongo en este de acá. La ecuación 1 por 2 tercios. ¿Sí? Entonces vamos. 7 medios por 0, 0, más 1, 1, ¿verdad? 7 medios por 0. ¿Ustedes lo van siguiendo acá? Más 0, así. Así no se los voy señalando, ¿sí? Cualquier cosa igual si no me paran y voy y señalo. ¿Está? 7 medios por 0, 0, más 0, 0. 7 medios por 1, 7 medios, más 1 medio, 4. 7 medios por 1, 7 medios, menos 7 medios, 0. ¿Sí? 7 medios por 2 tercios, 7 tercios, más 0, 7 tercios. ¿Sí? 7 medios por menos 1 tercio, menos 7 sextos, más 3 medios, 1 tercio. Y 7 medios por 8, 28, más 18, 46. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Alguno les generó alguna duda? ¿Para qué lado pensarías primero? ¿Que corra un poco la cámara? ¿O capaz que se quedó medio viejo? Y después el otro dice, la ecuación 2 por menos 1, ecuación 1, ¿no? En el segundo paso, Germán, capaz que si tenés micrófono y lo puedes activar. Hola, buenas, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Porque me estaba fijando en el PDF que vos mandaste, dice ecuación 2 por menos 1 más ecuación 2, un poco más Para. arriba, me quedé más arriba. A ver, te quedaste más arriba, entonces muevo y decime dónde. Ahí creo que te fuiste a ver. Ecuación 2 por Sí, menos 1 más ecuación 2. claro, ahí. Ah, vos, no, me confundí, era más Ok, ecuación 1. ok, bien, 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 gracias. ¿Sí? Lo arreglan ahí si pueden, chiquilines, pero está, si Da- ven después las cuentas, sí, sí, como es por ecuación acá, 1, sí, sí, me pareció, pero está, me quedó.
No, está bien, por las dudas siempre Dale. mejor preguntar. Dale, gracias. Bueno, y ahora sí. Esta ya la tenemos. Que pusimos, esta era acá. Ecuación 1 por 7 medios más ecuación 0. Este vamos a borrarlo. Porque este era por 2/3. Y este es la ecuación 1 por 1/2 más la ecuación 2. ¿Sí? Por 1/2 más la ecuación 2, la ecuación 1 por 1/2 más la ecuación 2. ¿Sí? Vamos con estas cuentas. 1/2 por 0, 0. Más 0, 0. 1/2 por 0, 0. Más 1, 1. 1/2 por 1, 1/2. Más 1/2, 1. 1/2 por 1, 1/2. Menos 1/2, 0. 1/2 por 2/3, 1/3. Más 0, 1/3. ¿Estamos de acuerdo? 1/2 por menos 1/3 más 1/2, 1/3. Y 1/2 por 8 es 4. Más 6 es 10. ¿Sí? Y esta sería nuestra final, nuestra matriz final. ¿Sí? Sí, Bien, sí, ya es la final. bien. Eso mismo. En nuestra ecuación 0, nuestro z, no nos quedó ningún coeficiente negativo. Bueno, ¿y qué datos podemos sacar de acá? ¿No? Si yo les pregunto, ¿cuánto me vale x1, x sub 1? 10, Bien. ¿X sub 2? 0, Bien. ¿X sub 3? 8, Bien. ¿Nuestra función objetivo? ¿Dónde se va a maximizar? en 46. Perfecto. ¿S sub 1 cuánto vale? 0, ¿Y S sub 2? 0 también. Perfecto. La segunda pregunta es establecer las variables básicas y no básicas asociadas al problema. ¿Cuáles son las básicas? X3 y X1. Bien. ¿Y las no básicas? X2, S1 y S2. Bien, perfecto. ¿Todos lo vieron acá? No, ¿Sí? los valores de esos valores de X sub 3, X sub 1, sí, los vi, pero los otros, ese sub 1 y ese sub 2, ¿de dónde Bueno, sale que es lo 0? mismo pasa con X sub 2. ¿Qué habíamos dicho? Cuando no estaban en la base, nuestro valor era 0. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien, Entonces X sub 2, S sub 1 y S sub 2 son 0. bien. Gracias, ¿Sí? profe. ¿No? Sí, Por sí. favor. Acá yo les voy a ir poniendo la final. ¿Qué es esta? La pregunta 3 nos dice, la gerencia está decidida en aumentar en gran forma el segundo recurso, B2, a 39. La profe ya les había explicado hoy y la clase anterior en el teórico cuáles eran B2, cuáles eran C y cuáles eran nuestros recursos. Entonces, si a nosotros nos está diciendo
que la gerencia está decidida en aumentar el segundo recurso, B2 igual 39, ¿cuál sería? ¿O qué cambiaría en nuestro problema inicial? El lado derecho de 12 pasa a 36. A 39, ¿verdad? Voy a cambiarlo acá, ¿está? Este pasa a 39. Y nos dice, aunque conocen el análisis de sensibilidad para dicho parámetro, da un intervalo de factibilidad. La profe también dijo hoy que los intervalos de factibilidad son los que se ven en nuestras restricciones, y el intervalo es menos 18, 36. Mi primer pregunta que les hago es, ¿39 está dentro del intervalo? No. No, Entonces, ¿qué puede llegar a pasar si no está dentro del intervalo? que deje de ser una solución óptima. Bien, entonces acá les pusimos un poquito de teórico, lo vamos a ir viendo y analizando juntos, ¿sí? Un poquito, bastante, pero bueno. Es lindo. Bueno, primero dijimos, debemos analizar un cambio en el lado derecho, una restricción que se encuentra fuera de su rango de factibilidad. Eso ya lo dijimos, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el A me dice, ¿continúa siendo factible la solución óptima? ¿Qué significa eso en cuanto a las variables básicas? Ya la compañera también dijo que puede que, como no se encuentra fuera, dentro de nuestro rango, puede que existe una nueva solución óptima en el problema. O sea, existe una nueva solución óptima en el problema. Así que al menos una de nuestras variables básicas, que ya las vimos, x3 o x2, o las dos, cambiará a ser una variable no básica. ¿Sí? ¿Hasta acá, más o menos? Después dice, lo que sí tenemos certeza es que la solución aumentada en un vértice 0, 0, 18, 12, que era la primera que habíamos visto, ¿no? Teníamos 0, 0, 0, 18, 12, ¿por qué? Porque acá teníamos S1, S2, X1, X2, X3 estaban acá, entonces era 0, 0, 0, 18, 12. En la primera, les muestro un poquito por arriba para que lo puedan volver a ver. En nuestra primera matriz inicial. ¿Acá lo ven? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 12. ¿Sí? Bien. Entonces sabíamos que esa no era óptima, ¿verdad? Eso lo teníamos claro, que en la primera matriz no era óptima. Entonces la pregunta B dice, teniendo en cuenta el gran cambio en un solo recurso y las variables básicas del problema original, ¿no? ¿Cuál sería tu intuición sobre las variables básicas y no básicas de esta nueva situación para asesorar a la gerencia antes de calcular el nuevo modelo? Y vamos acá, ¿qué dice? Para conocer exactamente qué sucede con la solución, debemos calcular nuevamente la solución óptima. Eso seguro. Sin embargo, analizando el formato de las ecuaciones, podríamos tener una intuición que puede ser válida o no. Sobre qué variables serían básicas y no básicas en comparación con el problema original. Si pensamos en variables, se pueden transformar en básica el problema original, decimos que x sub 2 parece difícil porque el recurso 1 no se aumentó y esta actividad utiliza mucho, el doble que los demás de este recurso. ¿Sí? El recurso 1 no se aumentó. Quedó en 18. Entonces, ¿a vos te cambiaría x sub 2? Si no aumentó al doble, ¿qué? En esa ecuación ¿No? Porque estamos viendo el recurso 1. ¿Sí? si no cambias el B1 y X2 referido Bien. al B1 de la ecuación 1 no cambia.
Bien. Y hablando de S1, ¿les parece que cambiaría? ¿Sí? Esta no la modificamos. ¿Sí? Entonces ahí dice, S1 parece difícil porque como no se modifica el recurso 1, difícilmente la variable holgura cambia a positiva siendo un recurso escaso en el problema original. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? La variable S2, ¿no? S2, que lo tenemos acá. Este también, este cambia a 39. La variable S2 parece razonable que entre a ser básica, porque es la variable de holgura que está asociada al recurso que aumenta en gran forma. ¿Sí? El recurso que nos aumenta a 39. ¿Venimos bien? Esto es como un poco de intuición. Obviamente que lo que vamos a hacer es resolverlo porque no sabemos bien cuál va a ser la variable básica o no básica. La pregunta empezaba hablando de cuál sería nuestra intuición de lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Entonces después dice, la variable que se pueden transformar en no básicas del problema original es un poco más difícil de intuir. Parecería sensato pensar que en X3, porque esta actividad tiene signo negativo en el segundo recurso, y además es la que menos ganancia otorga en la función a maximizar. ¿Sí? Claro, la función a maximizar, la función empleada queda el menos 2x3. ¿Puede ser por ese lado? ¿Sí, vos? Ahora igual vamos a tener que solucionar, ¿no? Ah, sí, menos 2x3. Bien, está. Y tenemos también en este recurso que es negativo. Porque la relación acá. Lo relacionaba yo acá, perdón. No sé si está bien. Está. Vamos a esta. ¿Sí? Porque estamos hablando del recurso. ¿Está? Demás. Bueno, y ahora que se pide C, resolver e interpretar la resolución, los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo. ¿Con qué vamos de nuevo? Bueno, con los cambios que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Qué nos cambió? Nuestro lado derecho de la restricción 2 a 39, ¿sí? Y sabemos que va a cambiar porque no está dentro de nuestro rango de factibilidad, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto. Bueno, este quedaba igual, pero ya lo borré. Bien, entonces pasamos todos nuestros datos de nuevo, ¿no? Z0, 1, 0, 0. Menos 3, menos 1, menos 2, 0, 0 y 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y acá tenemos 1, 2, 1, 1, 0 y 18. Se me borró ahí, 18. Sí. Y acá 2, 1, menos 1, 0, 1 y nuestro nuevo valor 39. Y acá tenemos S sub 1 y S sub 2. ¿Sí? Vamos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo que esta es la que va a entrar? ¿Y cuál es la que va a salir? 18 dividido 1, 18. Y 39 dividido 2, 19,5. ¿Estamos de acuerdo que da 19,5? Por las dudas. Entonces sale S sub 1.
¿Sí? Perdón, profesora, se quedó sin audio, nosotros no escuchamos. No, seguimos sin escuchar. Se acaban enseguida las pilas, qué horrible.
Bueno, ahora sí me escuchan, chiquilines. Sí, ahora se escucha, gracias. Bien, perfecto. Entonces continuamos, ¿sí? Recordemos que nuestra ecuación 1 queda igual, porque nosotros ya habíamos visto que este iba a ser nuestro elemento pivot y ya estaba en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar en 0 este menos 3, ¿sí? Para dejar en 0 ese menos 3, vamos a multiplicar 3 por la ecuación 1 y le vamos a sumar nuestra ecuación 0, ¿sí? Entonces vamos. Este ya lo tenemos, ya lo dejé como 1. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. 3 por 1, 3. Menos 2, 1. 3 por 1, 3. Más 0, 3. 3 por 0, 0. Más 0, 0. Y 3 por 18, 54. Más 0, 54. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué pueden ir viendo ya que les debería dar un poquito de felicidad? Vamos haciendo segundo. Ya no hay límite negativo. Bien. Eso ya, por lo menos, algo de felicidad. Decís, bueno, termina acá. Bueno, ahora vamos. La ecuación 1 por menos 2 más la ecuación 2. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. Este ya lo tenemos por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4, más 1, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Y menos 2 por 18, menos 36. Más 39, 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué habíamos comentado en nuestra parte de arriba de nuestra intuición? ¿No? X2, ¿en cuánto nos quedó? ¿Estamos de acuerdo que X2 es 0? ¿Lo mismo que X3? ¿Y S1? ¿También? También es 0. ¿Y X1? 18. ¿S2? 3. ¿Y cuánto vale ahora nuestra función objetivo? 54. ¿Sí? Entonces acá nos dice, al resolver el nuevo problema, obtenemos la tabla final con lo que ya dijimos. Lo que resulta es que mejora la cantidad de actividad X sub 1, ¿sí? Se deja de realizar X sub 3 en comparación con la anterior. Les voy a poner la anterior, así la ven. Mejora X sub 1, tenemos 18, ¿no? Acá X sub 1 no nos daba 10. ¿Lo ven todos? ¿En qué pasa con Sí, esta mejora. nueva? ¿Sí? Bueno, se deja de realizar la actividad de X sub 3, ¿estamos de acuerdo? Y todo lo que se agrega del recurso 2 no se utiliza por completo. ¿Por qué no se utiliza por completo? ¿Quién me lo dice? Para el 2. Sí, el recurso 2.
Dice que no lo utilizamos por completo. Este 39, no lo utilizamos por completo. Entonces vamos a hacer x sub 1 por 18 más 0 menos 0 más 3. ¿Cuánto les da eso? Entonces, ¿cuánto nos sobran? Entonces, ¿estamos de acuerdo que no se utiliza por completo? ¿Sí? Bien. Eso también es porque está fuera del rango que habíamos hablado que era hasta 36. ¿Cómo? Viste que cuando hablábamos de que la gerencia está decidida en aumentar en gran forma el segundo recurso B2 igual a 39 y 39, decía ¿sí? que el intervalo de factibilidad era de menos 18 hasta 36. Sí. Entonces, ¿qué Entonces es tuvimos que por hacer? eso, No, acá lo que tuvimos que hacer es, bueno, optimizar todo de nuevo para ver cuál iba a ser nuestro óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Nos ok, cambió de 46 a 54. sí, ¿Sí? Y acá surgieron, bueno, nuestros nuevos valores de estas variables. ok, ¿Está? bien. Bueno, y lo otro que dice es que de las 3 posibles actividades que tenemos, solo vamos a realizar una. ¿No? Y algo que les traje acá para que lo vean también es la solución en Solver. Que estas ya se las mandé. ¿Sí? Vemos el primero, ¿no? El ejercicio 4 con las restricciones que teníamos y nos daba lo mismo, ¿no? Ah, yo iba a mirar justo lo que estaba compartiendo. Ahí. X sub 1 nos da 10. X sub 1 no es 10. X sub 2, 0 y X sub 3, 8. X sub 2, 0 y X sub 3, 8. ¿Sí? Se va a maximizar en 46. Y acá tenemos el informe de sensibilidad. ¿Sí? El valor final es 10, 0 y 8. Y acá también les marqué el precio sombra. Vamos a verlo en este segundo que tenemos acá. ¿Dónde veíamos el precio sombra? O sea, nuestra Y sub 1 y Y sub 2. En nuestro último cuadro que tenemos ya acá. Lo habíamos visto en la clase anterior. ¿De dónde surgía? En simplex. ¿No los vemos ahí? ¿No ¿Eran los teníamos la valores que propiedad? estaban en la ecuación 0? Eso mismo, teníamos la propiedad de la ecuación 0 que nos decía que lo que nos daba en estos iban a ser, o sea, en nuestras variables de holgura, en la ecuación 0, iban a ser los valores de y sub 1 y y sub 2. Acá quedaron invertidos, ¿sí? Pero es recurso 1 y recurso 2. ¿Sí? Estos son precios son con el cambio ese, ¿no? Sí, son con el cambio. Sí, los mostré los del cambio porque ya lo podíamos ver en esta variable, pero también habíamos hecho, también tengo los anteriores del anterior, del primero que vimos. Va. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Esto igual lo mandé todo al Zoom también. Este era del anterior que el primero, ¿sí? Este es del segundo, de este que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Vamos con el 5? ¿Alguien tiene una duda de este?
¿Puedo borrar acá? ¿Sí? ¿Todo? ¿Sí? Bueno, vamos con el ejercicio 5. Ahí hay Fontevaleria que pregunta, ¿los precios sombra se ven en la ecuación 0 del dual? No, se ven en la ecuación 0 del primal. En este caso, Y1 en estos anteriores, en el primer caso, eran 2,33 y 0,33, y en el tercer caso, que es el que le mostré que tenía acá todavía la matriz, era 0 y 3. 3 y 0 va. ¿Sí? Bueno, vamos con el 5. ¿Tienen alguna duda más? Bien. El ejercicio 5 dice, la empresa Campos S.A. produce dos tipos de tractores industriales y de cultivo. La fabricación de las dos clases de tractores se realizan en el departamento A, en el departamento B, por el mismo equipo técnico. La empresa conoce que los tractores industriales dejan una ganancia unitaria de 5.000 y los tractores de cultivo de 4.000. ¿Vamos planteando? Vamos hablando de ganancia, vamos a maximizar nuestro Z, que va a ser 5.000 X1, ¿no? Le llamamos X1 a los tractores industriales, más 4.000 X2, que son los de cultivo. ¿Sí? El tiempo disponible en los departamentos A y B para la fabricación de ambos tractores son de 145 y 190 horas respectivamente. Además, se conoce que para la fabricación del tractor industrial requiere 10 horas del departamento A y 20 del departamento B. En cambio, la fabricación de un tractor de cultivo requiere 15 horas del departamento A y 10 del departamento B. Entonces vamos a ir planteando estas dos restricciones, ¿no? Tenemos 10x1 más 15x2 menor o igual a 145. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, X1 del tractor Industrial, lo escribo acá. ¿Sí? Y la segunda restricción, que también la dijimos ahí, es 20x1 más 10x2 menor o igual a 190. ¿Sí? Esas dos de los datos que acabamos de leer. Después dice, para la empresa la seguridad es un tema relevante, por lo cual las horas totales de trabajo invertidas en la prueba de los tractores terminados no debe ser más allá del 90% inferior a un objetivo planteado de 130 horas. Es decir, dado que el 10% de 130 es 13, las horas destinadas a las pruebas no pueden ser menor a 13 horas. ¿Sí? Entonces tenemos que 4x1 más x2 mayor o igual a 13.
De acá surgen estos datos, perdón, les tengo que seguir leyendo. Estas pruebas se llevan a cabo en el departamento 3 y el tiempo requerido para el tractor industrial es de 4, ¿sí? Y para el tractor de cultivo es de 1. Esta es otra restricción, ¿sí? Que estamos hablando del departamento 3 de las cantidades de hora. Y esta última dice, con el fin de mantenerse en la misma posición de mercado actual, la sección comercial exige que deberá construir al menos un tractor de cultivo por cada 3 tractores industriales. Por cada 3 tractores industriales, esto lo voy a anotar acá si después lo llevamos a la restricción, vamos a tener que hacer uno de cultivo, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, yo puedo decir que x sub 1 es menor o igual a menos 3x sub 2. ¿Sí? Y ahora lo vamos a llevar a un mayor o igual para que todas las restricciones se nos cumplan. Entonces hay una propiedad matemática que dice que si multiplico por menos 1, ¿no? Primero lo voy a pasar para acá, voy a poner. Ahí va. x1 menos 3x2 Profe, no menor vemos. o igual a 0. Y vamos a cambiarle el signo a menos x1 más 3x2 mayor o igual a 0. ¡Ay, perdón! Uy, yo pensé que faltaba un montón. Es hasta las 9, chiquilines. Uy, perdón. De verdad que no me di cuenta. Si quieren seguir, estoy, ¿eh? Te dije, hoy vine. Perdón, perdón. Bueno, dejamos planteado esto hasta acá y decimos que menos x1 más 3x2 es mayor o igual a 0 y retomamos desde ahí el miércoles. Excelente, ¿Sí? profe. Muchas gracias. Oh, por favor, un placer. Perdón, chiquilines, que no me di cuenta de la hora. Chao, gracias, profe. Sí.